Bienvenidos a Astroarmónico, soy Oliver y en este vídeo voy a hablarte de los tránsitos de principios de marzo y de la luna nueva en Piscis de este próximo 10 de marzo. Voy a ponerte un poco en contexto de lo que se ha movido últimamente astrológicamente. Ha habido movimientos importantes en febrero, finales de febrero. Por un lado hemos tenido Venus y Marte, planetas importantes personales que han hecho una conjunción con Plutón, con lo cual ha habido una transformación, una regeneración de nuestros valores, nuestras acciones, de nuestras motivaciones. Venus y Marte luego se han unido en una conjunción, con lo cual han hecho como un intento de renovación también conjunto después de esta regeneración con Plutón. Además, estos planetas son los que están rigiendo el punto evolutivo, porque el eje de los nodos está en Aries y Libra, con lo cual estamos hablando de cómo hay un cambio, una evolución, una actualización de nuestras motivaciones, de nuestras relaciones y cómo todo esto está llevando una dirección de avance, de renovación, de abrirse a lo nuevo. Luego, finales de febrero, tuvimos una triple conjunción entre Mercurio, Sol y Saturno. Eso habla también de un nuevo ciclo de estos tres planetas. Realmente son dos ciclos, el ciclo del Sol con Saturno y otro ciclo de, bueno, otros Mercurio-Saturno y Mercurio con el Sol. Son nuevos inicios en los cuales estamos hablando de una maduración, de una responsabilidad. Al estar en Piscis puede ser una parte que esté conectando con nuestra misión de vida más inconsciente y un nuevo comienzo de maduración personal. Luego ya habría que ver en cada carta en qué casa cae. Ahí tenéis que ver en qué casa tenéis el grado 9, casi 10 de Piscis, porque es el punto en el que se inician estos ciclos sinódicos. Pero principalmente está hablando de cómo hay un punto de tener que responsabilizarse respecto a nuestro aprendizaje, a nuestra comunicación, a nuestra manera de entender y percibir la vida, así como nuestra parte también de qué es lo que venimos a hacer. Es un punto de empezar a madurar o a responsabilizarnos en cierto modo. Y luego a principios de marzo sí que estamos teniendo otros ciclos, otros aspectos no tan importantes, pero también movilizan o voy a explicarlos porque principalmente van a ayudar a entender qué es lo que está movilizando también esta luna nueva en Piscis. Por un lado, el 6 de marzo hemos tenido un sextil entre Marte y Quirón y Marte y el nodo norte. Eso está hablando de cómo hay una motivación de empezar a conectar con la sanación y con nuestro punto, diríamos, acción que nos lleva a salir de nuestra zona de confort, cómo nuestras acciones pueden estar hablando de una necesidad de crear un nuevo escenario que nos lleve a afrontar o a crecer a nivel personal. Luego el 7 de marzo hemos tenido la oposición entre Sol y Lilith, que eso está hablando quizá de conectar inconscientemente con una herida o con darnos cuenta de qué parte de nosotros realmente necesitamos integrar, de algo que hayamos desplazado, de algo que nos haya hecho vergüenza, de algo que es una parte que está ahí por revisar. También para las mujeres puede ser una parte interesante, una parte reprimida de la sexualidad o del poder femenino no integrado. Luego el 9 de marzo tenemos el Sol hace un sextil con Urano y Marte hace una cuadratura con Urano. Entonces, ahí hay una energía interesante, una energía que nos posibilita o que nos impulsa a atrevernos con lo nuevo. Por un lado, nuestra parte consciente puede ser que incorpore lo nuevo como algo positivo, que seamos conscientes de que este cambio, este atrevernos a lo nuevo, este avance, este abrirse a algo distinto, es algo que somos conscientes a un nivel que nos va a llevar, bueno, nos va a traer beneficios, pero por otro lado puede haber una cierta tensión, como por un lado empezar a querer hacer algo nuevo,
pero que no terminamos de encontrar la vía directa, la vía fácil para poder manifestarlo. Pero eso nos está invitando a que realmente nos atrevamos a salir, que empecemos a poner acción ya en ese campo. Y ahora ya sí que voy a compartiros pantalla para hablaros un poco de esta luna nueva. En primer lugar, voy a hablaros de la interpretación de la carta de la luna nueva. Esta es la carta para la luna nueva en España a las 10 de la mañana, con lo cual ya hay que ver la diferencia horaria para los países latinoamericanos. Pero en España vemos que a las 10 de la mañana tiene la luna nueva en el grado 20 de Piscis. Y una de las cosas interesantes es, por un lado, hemos hablado de cómo el Sol ha ido haciendo este recorrido, que ha hecho una conjunción con Saturno. La luna también, a su vez, unas horas antes hace una conjunción con Saturno, con lo cual hay una impronta, en cierto modo, de tener que responsabilizarse de esto que se va a iniciar, de esa luna nueva. Hay como una impronta de madurez o de deber inconsciente quizá también, o de poner un poco de orden en algo inconsciente que representaría Piscis. Es una luna nueva que nos invita a abrirnos al mundo de la imaginación, de la fantasía, del inconsciente colectivo, de las múltiples posibilidades, pero con Saturno está hablando de un toque de realidad. Quizás sea esa responsabilidad de lo que tenemos que hacer a algún nivel. Es como si dijéramos las cosas pendientes que tenemos a un nivel inconsciente. Quizá lo que nuestra alma ha venido a materializar, a responsabilizarnos, a llevar a cabo, como podría hablarse del plan de vida que nos hemos trazado, aquello a lo que nos hemos comprometido a cumplir. Con lo cual esta luna nueva puede ser que sea un inicio en este sentido. Puede ser que sea el inicio de ese ciclo para darnos cuenta de qué es lo que en otro nivel nos hemos propuesto realizar y es momento de realizar. Por otro lado, vemos que esta luna nueva tiene un sextil con Urano, con lo cual eso nos está hablando de cómo este nuevo inicio, este ciclo, esta apertura, este comienzo, va a estar apoyado de lo nuevo, de la apertura, de lo inesperado. Quizás sea abrirse a soltar ciertos apegos, a realmente abrirnos a aquello que realmente hemos venido a hacer y que sea un comienzo que necesitemos empezar a ejecutar. Por otro lado, vemos cómo hay bueno, por otro lado vemos que Urano es el regente también, tanto Urano como Júpiter son los regentes de esta luna nueva, con lo cual una fuerte presencia de la energía de tener que hacer un cambio y de abrirse de una forma optimista. Y también vamos a ver cómo el 21 de abril es cuando Urano y Júpiter hacen la conjunción, con lo cual esta luna nueva ya nos está invitando a abrirnos a este cambio, a esto que vamos a, en cierto modo, diríamos como, este es el comienzo de abrirnos a esta información inconsciente que luego se va a ir materializando a un nivel práctico, a un nivel terrenal, a un nivel que realmente se pueda empezar a manifestar a un nivel físico. Esta carta es la carta para Madrid, con lo cual está rigiendo esta luna nueva para España. Y una de las cosas significativas es que vemos como los planetas más importantes, por un lado está Plutón. Plutón está marcando esta parte de regeneración, de realmente que de destrucción o de que salga a la luz aquello oscuro que ha estado escondiendo, en este caso, la parte del gobierno, de las autoridades, de las figuras de poder. No es casualidad como esto está coincidiendo con pues toda la cuestión del escándalo del exministro Ábalos. Entonces, esto lo va a acelerar. Todo esto va a seguir estando vigente e incluso va a salir más situaciones
oscuras que se ha intentado ocultar, pues Plutón lo que va a hacer es sacar todo esto. También estaría hablando de las ansias de poder de las figuras que están en las autoridades del gobierno. Entonces puede ser que en esta luna nueva se muestre el gobierno de una manera como más tiránica, como más poderoso, como querer mantenerse en el poder. Y por otro lado, la luna nueva, que tiene lugar en el grado 20 en la casa 11, eso está hablando de como un inicio a nivel legislativo, a un nivel del Parlamento, a un nivel de los gobiernos locales. Entonces puede ser que ahí haya un comienzo que se abra, pero lo más significativo también es como esta luna va a estar regida por Júpiter y Urano, como he comentado, y justo están en el ascendente, con lo cual eso está hablando de como a un nivel de nacional, a un nivel del sentimiento del país, hay unas ganas de cambio, hay unas ganas de libertad, hay unas ganas de que la situación cambie o que se expanda este cambio. Entonces, eso sí que va a marcar bastante este ciclo lunar a nivel de España. Lo que ocurre es que esto va a entrar en conflicto, en cierto modo, con las figuras del orden público, las figuras ejecutivas más de acción, las figuras también de la policía, que estén ejerciendo un rol de autoridad en el país. Y a un nivel psíquico, a un nivel más personal, esto está hablando de cómo a nivel individual cada persona va a tener, por un lado, unas ganas de abrirse a lo nuevo, de abrirse a que crezca una parte de su conciencia colectiva, y también va a haber una parte de tensión entre lo que la persona va a ejecutar o va a querer hacer o las motivaciones con lo nuevo, con la apertura personal. Y ahora sí que voy a explicaros un poco cómo esto se va a manifestar en cada persona por ascendente. Entonces vamos a empezar por el ascendente Aries. Para el ascendente Aries, la luna nueva va a caer en la casa 12, con lo cual os está hablando de cómo hay una parte de ti que seguramente necesitará empezar nuevos ciclos kármicos, como puede ser que sea liberarse de lo antiguo para abrirse a lo nuevo, para abrirse a algo que estás llamado a hacer. Puede ser que estés viviendo estos últimos meses o esta etapa o incluso este último año como que tienes que responsabilizarte de temas que han estado pendientes a un nivel inconsciente. Puede ser hablando de lo que tu alma en algún nivel ha planificado aprender en esta vida, con lo cual no es extrañar que te encuentres en situaciones que quizá no entiendas, pero que estén hablando de cómo tú necesitas resolver ciertos aspectos que han estado pendientes. Por otro lado, al día siguiente, después de la luna nueva, Mercurio entra en Aries, con lo cual seguramente vas a tener una mente muy conectada con lo que tú necesitas hacer, necesitas expresar a nivel personal, como que puede ser que esa mente empiece a responder a esto que necesitas, en cierto modo, entender sobre ti mismo. Vamos a continuar ahora con el ascendente en Tauro. Para el ascendente Tauro, tu luna nueva va a caer en la casa 11 y en este caso vas a seguramente a darte cuenta de cómo en ti hay un cambio, un nuevo comienzo respecto a relaciones que estén hablando de algo mayor, de una conexión seguramente más compasiva en las relaciones o en cómo tú te estás implicando, te vas a implicar en proyectos donde haya una parte humanística, una parte de servicio, una parte comprometida con el colectivo. Seguramente estés sintiendo últimamente cómo te estás comprometiendo, cómo la vida te está llevando a tener que vincularte, comprometerte con la sociedad
O quizá necesites o estés viendo un compromiso mayor con tu círculo de amigos. Y esto, en cierto modo, te está llevando una cierta madurez personal y también te está hablando de cómo en ti eso está apoyando este cambio, esta actualización de cómo te ves a ti mismo, de cómo te sientes, cómo tú sientes que estás creciendo necesitando incorporar aspectos nuevos de ti mismo. Vamos a seguir ahora con el ascendente en Géminis. Con lo cual, para el ascendente Géminis, esta luna nueva cae sobre tu casa 10. Eso está hablando como seguramente vas a empezar un nuevo ciclo respecto a qué es lo que a ti realmente te motiva. Seguramente te estarás dando cuenta de cómo una parte de ti está llamada a realizar algo a un nivel más sutil, como más vocacional o de servicio. Puede ser que necesites conectar con un trabajo que esté más conectado con ayudar a los demás, entender a los demás, ofrecer algo que esté ayudando a los demás y como que estés sintiendo que la vida sí o sí te está llevando hacia este campo. Es decir, como si te estuviera limitando ciertos trabajos laborales porque necesitas comprometerte en este campo, como ejercer un rol que en cierto modo puede ser una cierta responsabilidad, conllevar una cierta responsabilidad o incluso un cierto compromiso. Y seguramente estarás notando que a un nivel inconsciente se está llevando a cabo un cambio de, de lo que tú necesitas entender o cómo necesitas entender la vida desde una perspectiva distinta, como entender que estás en un proceso em, evolutivo donde va a haber cambios inconscientes o colectivos que van a repercutir en el colectivo y tú vas a poder ir ejecutándolos a un nivel profesional o vocacional. Vamos a seguir ahora con el ascendente Cáncer. Para el ascendente Cáncer, esta luna nueva cae en tu casa 9, con lo cual nos está hablando de cómo ahora vas a empezar un ciclo, se abre una etapa en la cual vas a abrirte seguramente a un entendimiento distinto, más conectado con una parte auténtica, quizá más espiritual, o vas a entender el conectar con el más allá de una manera diferente. Seguramente estarás sintiendo cómo has tenido que ir trabajando ciertas creencias, cómo has tenido que reconsiderar lo que creías, el significado de vida que tú estabas viendo o tus objetivos a largo plazo o tu manera de concebir la vida. Entonces ahora se abre un momento, diríamos, donde vas a poder soñar con una manera distinta, quizá como una manera más conectada, más emocionalmente con la vida. Y seguramente eso también estará apoyado por una parte de ti que está pidiendo crecer a un nivel social, como que estás abriéndote a nuevas amistades o como que te estuvieras implicando a un nivel social o grupal o necesitas encontrar algún tipo de causa, algún tipo de motivación, algún tipo de proyecto o de grupo que para ti implique esto que está hablando de algo nuevo que necesitas incorporar en tu sistema de pensamiento. Para el ascendente Leo, en tu caso la luna nueva cae sobre la casa 8, con lo cual eso está hablando de cómo tú estás llamado a abrirte a, a empezar un ciclo seguramente de profundización emocional, de análisis interno, de abrirte a aquello que no habías querido ver, aquello que quizá hubiera sido un poco confrontante a un nivel psíquico. Quizá estés llamado a experimentar las relaciones íntimas de una manera distinta, una manera como más, dándole un aspecto más sutil, más lleno, más conectando con algo más elevado y quizás estés sintiendo como ya llevas un tiempo en el cual necesitas madurar ciertos aspectos de tu psique, como si no hubieras explorado, como si necesitaras profundizar, trabajar,
un trabajo profundo, un trabajo analítico, un trabajo quizá de psicoterapia. Y también puede ser que estés sintiendo como este nuevo cambio interno que se vaya a gestar a un nivel inconsciente, esté hablando también de unas relaciones económicas o inversiones con otras personas y esto esté apoyando en cierto modo una expansión en tu vida profesional o vocacional. Para el ascendente Virgo, en este caso la luna nueva cae sobre tu casa 7. Entonces está hablando de un nuevo ciclo, una apertura, un comienzo respecto a tu parte vincular a nivel de pareja o a nivel de socios o con las personas a un nivel íntimo, de uno con uno. Seguramente habrás experimentado últimamente cómo estás llamado a tener que trabajar las relaciones, como confrontar ciertos miedos que no habías confrontado a nivel de pareja quizás, o como entender la relación desde otra perspectiva, quizá con una mayor maduración, con una visión de más paternal, paternal en el sentido de cómo puedes tú dar en la relación, cómo necesitas estructurar la relación, cómo necesitas entender la relación desde un compromiso, desde un dar, desde un cultivar la relación. Y también esto te va a ayudar, en cierto modo, a que tú puedas romper ciertos esquemas mentales, a que puedas crecer a un nivel de tu manera o de tus creencias principalmente. Es decir, cómo las relaciones van a estar apoyando una parte de tus creencias de apertura mental. Para el ascendente Libra, en tu caso, el ascendente Libra, vas a ver cómo la luna nueva cae sobre tu casa 6, con lo cual eso está hablando de cómo en ti va a haber un comienzo respecto a cómo vas a ver tu día a día, tus rutinas, seguramente cómo vas a entender el día a día desde otra perspectiva, como más elevada, como un nuevo comienzo, como una manera, diríamos, de entender la realidad más abstracta desde el día a día, poniendo atención a esos detalles, a cómo gestionas el tiempo, a cómo estás acostumbrando a alimentar o a cuidar tu cuerpo. Seguramente llevas ya un tiempo en el cual has tenido que poner atención en este campo o seguramente has tenido como una cierta carga laboral y ahora es un momento de tener que empezar a poner una mayor atención en estos campos. Es como si dijéramos que estás llamado a tener que trabajar bastante el campo de cómo entiendes el día a día, de cómo lo organizas, de cómo te estás responsabilizando de las tareas, de las responsabilidades que tienes que llevar a cabo. Ahora vamos a continuar con el ascendente Escorpio, con lo cual en tu caso la luna nueva cae en tu casa 5. Con lo cual estamos hablando de cómo va a haber un comienzo respecto a cómo tú concibes em, tu parte de autoexpresión. Quizás sea un momento en el cual estés empezando a sentir como que necesitas expresar o expresarte a ti mismo desde otro lugar, desde un lugar como si dijéramos, como si tuvieras que empezar a darte cuenta de que lo que tú vienes a hacer está relacionado también con que tú te expreses de una manera libre, como una parte interna que no se ha atrevido a expresar, como una parte también del cuidado de, si tuvieras hijos, de los hijos, como de responsabilizarte con ellos, de atender a sus necesidades, pero también de atender lo que tú estás haciendo, dónde estás tú poniendo tu atención, cómo estás gestionando el tiempo para tu propio ocio, para tu propio disfrute, para que tú puedas abrirte también a disfrutar desde una perspectiva más sana. Luego vamos a ver cómo para el ascendente Sagitario, esta luna nueva cae sobre tu casa 4, con lo cual eso está hablando de
un comienzo respecto a tu manera de entender o de sentirte a un nivel íntimo, familiar, con la familia o en el hogar. Es como si quizá necesitaras incorporar una parte mágica, una parte de sensibilidad en el hogar, como si te abrieras a lo que va a hacerte sentir bien. Ahí sería interesante que tú también pusieras atención a si estás realmente atendiendo a tus necesidades, si tú realmente estás también atendiendo a ese trabajo que te está llevando la vida últimamente estos meses, ya casi un año, de trabajo a nivel familiar, quizá de tu hogar, quizá construyendo tu nuevo hogar o quizá trabajando mucho sobre la herencia familiar de lo que has ido viviendo en tu vida. Y cómo esta parte del hogar va a estar apoyada en cierto modo por una parte que quiere crecer a nivel laboral, pero que necesita sobre todo incorporar ciertos cambios, abrirse a lo nuevo para poder en cierto modo apoyar este inicio que se abre a un nivel tuyo familiar o de hogar. Para el ascendente Capricornio, en tu caso, la luna nueva cae sobre tu casa 3. Entonces, esta luna nueva está hablando de cómo sí que se abre un comienzo, un inicio respecto a quizá la relación, tu relación con tus hermanos o cómo tú te estás vinculando en tu día a día con las personas más cercanas o en tu entorno inmediato, quizá como entendiendo las relaciones cotidianas como que tienen un sentido también de conexión a otro nivel, quizá entendiendo que poner atención ahí o a cómo tú estás comunicándote, cómo te llega información valiosa a través de las personas más cercanas. Seguramente has llevado ya un tiempo en el cual estás sintiendo que hay un trabajo pendiente con este hermano, con esta hermana, o quizá con tus aprendizajes que no has integrado, sobre todo quizá a nivel de la comunicación o que tú necesitas ejercer un rol donde te está llevando a responsabilizarte de lo que estás comunicando, cómo lo comunicas, cómo estás enseñando. Todos esos son aspectos interesantes e importantes que se están movilizando en tu caso. Para el ascendente Acuario, esta luna nueva cae en tu casa 2, con lo cual eso está hablando de cómo hay en ti una parte que inicia un ciclo respecto a los valores. Seguramente habrás estado experimentando cómo estos últimos meses has o tienes que empezar a o continuar a trabajar estos valores, cómo tú has tenido que responsabilizarte de tu propia economía. Quizá hayas visto cómo se ha habido limitado ciertos recursos económicos, pero porque realmente ya no es algo que estás necesitando, ya necesitas como actualizarlos. Es como que quizá esos recursos que ya no están o ese trabajo, esa economía ha llegado a su fin, es que necesita una actualización, necesita encontrar una nueva manera de cómo tú te vinculas con tus propios valores y cómo tú mismo necesitas también actualizar este sentimiento de seguridad. Y esto va a estar acompañado también por una cierta apertura a nivel familiar, como que se van a abrir nuevos paradigmas familiares. Quizá a nivel familiar vaya a haber un cambio. Quizá haya otra persona que aparezca en la familia que traiga sobre todo, una manera distinta de entender. Y también puede haber aspectos de la psique familiar que como que se abran a una parte de entendimiento distinta. Y finalmente el ascendente en Piscis, la luna nueva cae sobre tu casa 1, con lo cual esta luna nueva va a abrirte una nueva perspectiva respecto a ti mismo, quizá en cómo tú te ves respecto al mundo, cómo es un momento para empezar a darte cuenta de que tú puedes
tener diremos, una puerta grande para entrar al mundo distinta, amplia, donde hay muchas posibilidades. Quizás estés sintiendo como un trabajo duro, como tú mismo necesitas em, soltar ciertas partes de tu personalidad que no son necesarias. Quizá estés sintiendo una cierta limitación, como que te apetece un poco resguardarte del mundo, pero eso está hablando de cómo realmente hay en ti una parte que necesita actualizar, que necesita moderar y como también necesita entender que a nivel energético estás llamado a tener que ejecutar, entre comillas, una función y esa función va a pasar por tu personalidad, con lo cual si no actualizas la personalidad o si no la utilizas de una manera centrada en el lugar correcto, esa personalidad tiene un sentido en algunos escenarios, tienes una función con un propósito correcto, diríamos un propósito determinado, con lo cual cuando estás en el lugar correcto vas a interactuar con las personas correctas. Cuando no estás, quizás sientas como que la vida te está un poco llevando hacia a que estés en una retaguardia, como esperando el momento adecuado para salir al mundo. Y también puede ser que eso esté apoyando también en ti una parte de ti que necesita ampliar em, ciertos conocimientos o abrirte a ciertos conocimientos, aprendizajes que sean muy innovadores, que sean muy distintos y que también quizás esté hablando de cómo esta actualización tuya está muy vinculada con la actualización que tienes en la relación con tu hermano. Muy bien, pues esta es un poco la información de la luna nueva. También informaros que el próximo 1 de abril voy a hacer un taller sobre la conjunción Júpiter y Urano, donde explicaré qué significa esta conjunción. Es un ciclo importante que tiene lugar cada 14 años y vamos a entender y aprender cómo va a impactar en cada persona, en cada carta personal. Os dejo la descripción del taller en un enlace del vídeo y nos vemos en otro vídeo. Un abrazo, chao.